En la primera parte de esta primera sesión abordamos, según el programa, los aspectos formales de los textos. En primer lugar, reconocimos el uso de mayúsculas para identificar títulos, autores, comienzo de párrafos y oraciones. Luego clasificamos al vocabulario en tres tipos: palabras transparentes, falsos amigos y préstamos. Finalmente, se trató la importancia del contexto, es decir, el conocimiento teórico, técnico que tenemos, que es la ventaja más importante a la hora de abordar un texto. En esta segunda parte iremos más a los detalles lingüísticos, es decir, cómo se estructura una oración en inglés, en términos generales, porque después vamos a ir ahondando cada vez más y vamos a aprender a distinguir las categorías gramaticales y sus funciones. Vamos a comenzar entonces por lo que se denomina sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? Bueno, el castellano y el inglés tienen una estructura, una gramática muy diferente. Lo que le da el sentido al discurso, aparte de las palabras en sí, es el orden en el que aparecen dichas palabras. Eso es la sintaxis, el orden en el que aparecen las palabras. Mientras que en castellano podemos decir, por ejemplo, Juan escribe libros y libros escribe Juan, son dos opciones, aunque la opción B tal vez no sea la más usada, vemos que no se altera el significado. Si vemos el mismo ejemplo traducido al inglés, John writes books, que es la traducción literal de la opción A, la opción B no tiene traducción literal porque books writes John es totalmente inaceptable desde el punto de vista sintáctico, es decir, ese orden no se acepta en inglés. Por otra parte, un orden distinto de dos palabras puede cambiar totalmente el sentido de una frase. Como por ejemplo, the car key es la llave del auto y the key car es el auto principal. Este aspecto es muy importante porque vamos a ver, cuando empecemos a analizar los artículos y los párrafos de los artículos técnicos, de los artículos científicos, vamos a ver la importancia que tiene que ver la sintaxis, es decir, cómo el orden de las palabras me va a ir determinando el sentido, el significado. Otro aspecto importante con respecto a la estructura de las oraciones son estos dos primeros ítems o elementos, el sujeto y el predicado. Las oraciones, todas las oraciones, tienen un sujeto y un predicado en inglés. Lo que está antes del verbo en las oraciones afirmativas y negativas, no así en las preguntas, eso ya después lo vamos a ver. Lo que está entonces antes del verbo es siempre el sujeto. No existe un sujeto tácito, con excepción de las oraciones imperativas. También lo vamos a ver luego. En castellano, por otra parte, es suficiente decir trabajan para saber que nos referimos a ellos y al tiempo presente. Pero veamos en inglés. Tenemos, por ejemplo, que el verbo trabajar es work. Para decir trabajamos, utilizamos el mismo verbo, pero a ese verbo le antecede el sujeto, we work. Si no le ponemos ese sujeto, entonces no significa trabajamos, significa trabajar. Veamos lo que sucede con trabajan, exactamente lo mismo. Si yo no le pongo they adelante, que es ellos, no voy a saber quiénes son los que están trabajando. Entonces, el sujeto siempre antes del verbo. Tenemos otros 4 ejemplos. The tooth, el diente, es el sujeto. Is es el verbo. The diagnosis, el diagnóstico, es el sujeto. Was, fue o estuvo, es el verbo en pasado. Probings es el sujeto, sondaje. Are, son, es el verbo.
The lesion, la lesión, es el sujeto. Extends, se extiende, es el verbo. Como podemos ver, este aspecto es muy importante. Si aprendemos a reconocer al verbo o a los verbos conjugados de la oración, es muy importante para establecer de qué o quién se habla, es decir, cuál es el sujeto. En el primer ejemplo, por ejemplo, es el diente. En el segundo estoy hablando del diagnóstico y así sucesivamente. Y además de eso, ¿qué se dice de ese sujeto? Que el diente está sensible, que el diagnóstico estuvo correcto o fue correcto. Eso, lo que se dice del sujeto, es el predicado. Además de entender si lo que dice la oración se refiere al presente, al pasado o al futuro. Por eso es muy importante aprender a identificar el verbo en la oración. Entonces, el verbo nos va a indicar quién es el sujeto y qué se dice de ese sujeto y en qué tiempo está esa oración. ¿En qué tiempo está lo que se dice? ¿Está en presente, en pasado, en futuro? En las sucesivas sesiones vamos a ir viendo todos los tiempos verbales con su formación, su clasificación, etc. Por ahora lo importante es poder identificar el sujeto y predicado de las oraciones. A continuación van a ver una descripción de las categorías gramaticales y sus funciones. ¿Qué son las categorías gramaticales? Las categorías gramaticales se denominan o son aquellas que indican que la palabra pertenece a un grupo. Entre ellos tenemos adjetivos, sustantivos, verbos, adverbios, etc. Esto lo vamos a tratar en detalle en la sesión número 2. De todas formas, se los hago llegar para que lo vayan leyendo, porque tienen un pequeño ejercicio, que es el ejercicio número 2, en donde les voy a pedir que identifiquen algunas categorías gramaticales. Este ejercicio lo van a encontrar en el archivo Word adjunto. Ahí tienen los objetivos del ejercicio, las tareas que tienen que hacer y 2 textos que seleccioné que fueron recomendados por Sonia, y he sacado algunas partecitas del texto. Todavía no vamos a analizar, el objetivo no es entender y interpretar los textos todavía. Entonces, con esto concluimos la primera sesión.